Segunda ley de la termodinámica. Física 2, Grupo 1, Facultad de Ingeniería y Sistemas. Integrantes: Antonio Alexander Granados Pineda, Johan Xavier Rivera Barrientos, Noelia Janet Guardado Santos, José Eduardo Soriano Montano, Merari Janet Hernández Reyes. Catedrática Ingeniera Melba Araceli Hernández de Miranda. Introducción. En el presente trabajo se realiza una investigación acerca de la segunda ley de la termodinámica y su relación con otras leyes, como la ley cero y la primera ley de termodinámica. Se realiza una introducción al concepto de la segunda ley de la termodinámica y quién fue el fundador de esta ley. Hablamos además de la entropía, que es un principio que está presente en todos los sistemas termodinámicos. También las unidades que posee la entropía, el ciclo de Carnot, ciclo de Otto, cómo se comporta la energía en la termodinámica, transferencia de calor y sus formas de transferencia, los procesos reversibles e irreversibles, máquina térmica y ejemplos de aplicación de la segunda ley de termodinámica. Además, una explicación de un simulador que es donde se ponen a prueba distintas leyes de física, específicamente la segunda ley de termodinámica. Objetivos. Como parte de nuestro objetivo general, tenemos que es definir en qué consiste la segunda ley de la termodinámica, cómo se da la transferencia de calor y sus aplicaciones en la industria. Incluimos nuestros objetivos, que es analizar los mecanismos de transferencia de calor, explicar en qué consisten los procesos reversibles e irreversibles, conocer el funcionamiento de las máquinas térmicas y establecer la relación del concepto de entropía con la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia la transformación de la energía y en particular la transformación de energía calorífica, que es el calor, lo representamos con una Q, en otras formas de energía y viceversa. En general puede decirse que energía es la capacidad que posee un cuerpo o un sistema de cuerpos para poder desarrollar un trabajo. Algunos ejemplos de la transformación de energía que se estudiarán pueden ser los siguientes: la transformación de calor en trabajo mecánico mediante una máquina térmica, la conversión de energía eléctrica en calor por medio de una resistencia y la conversión de trabajo mecánico para obtener refrigeración. La segunda ley de la termodinámica y su relación con las demás leyes. La segunda ley de la termodinámica, hay diferentes formas de denunciarlo, pero en sí no es posible que el calor fluya de un cuerpo frío a un cuerpo más cálido o un cuerpo con mayor temperatura, sin crear algún trabajo que cree ese flujo. La energía no fluye espontáneamente de un objeto con una temperatura más baja a un objeto con una temperatura más alta, como lo mencionaba. El estudio de la termodinámica se basa en principios fundamentales, los cuales son los siguientes. Ley cero de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica y la tercera ley. Como podemos ver en la imagen posterior a la derecha, vemos la temperatura 1, que es la que está en rojo, que es la mayor temperatura, y tenemos en la parte baja la temperatura 2, que es el cuerpo frío, que tiene una temperatura más baja. Y como podemos ver en el diagrama, la flecha es que está cediendo calor hacia la parte de abajo porque está perdiendo calor. Y la temperatura 2 está recibiendo parte de ese calor. Y es una energía y es el trabajo de transformación que pasa de ambas temperaturas. Bueno, mi nombre es José Eduardo y continuaré exponiendo sobre la segunda ley de la termodinámica, pero a manera de introducción o retroalimentación, bueno, vamos a dar como un pequeño inciso sobre la historia de la termodinámica, la cual es de que dice de que la historia de la termodinámica es una pieza fundamental en la historia de la física, la historia de la química y la historia de la ciencia en general. El desarrollo de la termodinámica fue motivado y dirigido por la teoría atómica. Debido a la relevancia de la termodinámica en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, su historia está finamente tejida con los desarrollos de la mecánica clásica, mecánica cuántica, magnetismo y la cinética química, entre otras más ciencias. Bueno, con esa introducción podemos pasar a la postulación de la segunda ley de la termodinámica, la cual decía de que allá por el año de 1845 aproximadamente, James Prescott Joule y Julius Robert von Mayer
habían aclarado la naturaleza del calor y su equivalente mecánico, llegando a la enunciación del primer principio de la termodinámica. En 1850, Clausius enunció el segundo principio de la termodinámica, como la imposibilidad del flujo espontáneo de calor de un cuerpo frío a otro caliente, sin aplicación de un trabajo externo. Es decir, de que un cuerpo frío no podía recibir de un cuerpo caliente energía si no había algo que lo generara, no era solo porque sí, tocándose ya iba espontáneamente, se iba a transferir la energía. Entonces, este científico dijo, el calor no puede pasar de un cuerpo frío a uno más cálido espontáneamente. Entonces podemos decir de que Clausius fue el fundador de la segunda ley de la termodinámica y como ya conocemos, él fue un físico y matemático alemán nacido en Kolstein, Prusia, el 2 de enero de 1822. Bueno, ya con esta pequeña introducción sobre la postulación de la segunda ley de la termodinámica, pasaremos a qué es la entropía. Bueno, en un principio se definió la entropía como una magnitud, o sea, es decir, de que es susceptible a ser medida, como ya conocemos, entonces, en la termodinámica, demarcada originalmente como criterio para poder pronosticar la evolución de los sistemas termodinámicos. En palabras más sencillas y más comprensibles, para no estarnos enchivolando todos, podemos decir que originalmente la entropía serviría para medir el tipo de perturbación de energía que puede poseer un objeto. Tiempo después de haber dicho esto, de que eso se creía hace tiempo, tiempo después se dijo de que el uso actual se le da a la entropía es el siguiente. En termodinámica, la entropía es la magnitud que representa la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es como energía muerta, por decirlo así. Entonces la entropía describe cómo es irreversible un sistema termodinámico. Entonces, para hacerlo un poquito aún más sencillo, podremos decir de que para evitar confusiones también, pasaremos a definir tres tipos de sistemas termodinámicos que se abarcan en entropía, los cuales son el sistema aislado, es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Un sistema cerrado es aquel que intercambia energía, o sea, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores, o sea que su masa permanece constante. Y también tenemos el sistema abierto, que dice de que es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Como podemos ver en esa imagen, se puede ver un poquito más de manera dinámica cómo es que se actúan con esos sistemas. Podemos ver que en el sistema aislado no ocurre nada, en el sistema cerrado solamente se puede absorber energía y la libera, y en el sistema abierto las dos cosas ocurren. Bueno, continuando sería de que el valor de la entropía depende de la masa de un sistema. Bueno, como se menciona ahí, también la entropía puede tener un valor positivo o uno negativo. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la entropía de un sistema solo puede disminuir si la entropía de otro sistema aumenta. O sea que todo aquí es dependiente de una de la otra. Entonces, también podemos decir de que el valor de la entropía depende de la masa de un sistema. O sea, como ya mencionaba, es dependiente. Entonces, se denota por la letra S y tiene unidad de Julius por kelvins. Esto nos da lugar a entrar a las unidades de la entropía. Bueno, como unidad de la entropía, dice de que en un principio la termodinámica postula que la energía total del universo se mantiene constante. O sea, como ya sabemos, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero el segundo principio estipula que si bien la energía se mantiene constante, está afectada por la entropía, es decir, tiende a la degradación o a la incomunicación, o sea, existe un desorden. Porque como todo el sistema es dependiente de otro, por eso es que se puede decir eso. Entonces, la entropía, como ya se analizó con todo lo que yo he dicho, se considera como una propiedad extensa de la materia que se expresa en términos de energía dividida en temperatura. Las unidades de SI, o sea, la entropía, son Julius sobre kelvins, es decir, unidad de Joules sobre Kelvin. Y la segunda ley de la termodinámica describe que los cambios a la entropía, o sea, es decir, el desorden en un sistema, y que la ley surge de observaciones empíricas del aumento del desorden y la conclusión es de que los procesos tienen una dirección. Bueno, el segundo principio también de la termodinámica afirma que no se limita exclusivamente a máquinas térmicas, sino que se ocupa en general
de todos los procesos naturales que suceden de manera espontánea. O sea que la entropía no solo se va a basar, o sea, la segunda ley de la termodinámica no se va a basar solo en sucesos científicos, sino que la podemos encontrar incluso en la naturaleza, en nuestro diario vivir, podemos encontrar, aunque sea una vez al día, algún ejemplo de lo que estoy diciendo. Y según la RAE, la entropía se define como la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar el trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. El ciclo de Carnot. Este es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor, una fuente mayor secundaria a la menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Este es un ciclo reversible formado por 4 procesos reversibles, los cuales permiten obtener una eficiencia mayor del ciclo, ya que el trabajo neto puede maximizarse al utilizar procesos que requieren una menor cantidad de trabajo y entreguen la mayor cantidad de ese. Mientras la segunda ley de la termodinámica indica que todo el calor suministrado a una máquina térmica puede ser utilizado para generar trabajo, o W. La eficiencia de Carnot establece un valor límite de la fracción de calor que puede utilizarse para tal fin. Ciertos refrigeradores son un ejemplo claro del ciclo de Carnot. En este caso, la máquina absorbe calor de un ambiente determinado y cede este calor a una fuente caliente, dejando el primer ambiente a la baja temperatura necesaria para la conservación de frutas y otros alimentos. El ciclo de Otto. El ciclo de Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido en los motores de gasolina, inventado en el año 1876 por el ingeniero Nikolaus Otto. Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a un volumen constante, como lo podemos ver en la imagen. En la imagen, en la gráfica, presión, volumen. Hay 2 tipos de motores que se rigen por el ciclo de Otto, los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos. Este último, junto con el motor diésel, es el más utilizado en los automóviles, ya que tiene un buen rendimiento y contamina mucho menos que el motor de 2 tiempos. Como podemos ver en la imagen, tenemos el punto en el eje X, tenemos el volumen A al volumen B, en el eje Y tenemos la presión. En ese podemos ver que hay un tipo, la combustión que se genera es de manera eficiente, ya que según vemos la gráfica y las direcciones que tienen las flechas, esta hace una compresión de A a B, hay una compresión, luego de B a C, el volumen es constante y hay una combustión. Luego de eso, la temperatura baja y es adiabática y por eso tiene una expansión de C a D. De D a A surge una baja y un volumen constante y para que ese genere el escape y ya sea la combustión y el ciclo de Otto en los motores de gasolina. Transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor en distintos medios. La parte de la física que estudia estos procesos se llaman a su vez transferencia de calor o transmisión de calor o transferencia térmica. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico o cuando 2 sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualan las temperaturas. Cuando existe una diferencia de temperaturas entre 2 objetos o regiones lo suficientemente próximas, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. El calor tiende siempre a pasar de los cuerpos calientes a los fríos, esto es, si tenemos varios cuerpos con temperaturas diferentes y se encuentran en equilibrio térmico. Los que están calientes se enfrían y los que están fríos se calientan.
A la larga todos tienden a alcanzar el equilibrio térmico, es decir, una temperatura común. Modos de transferencia. En general se reconocen tres modos distintos de transferencia de calor, cuáles son conducción, convección y radiación, aunque en rigor solo la conducción y radiación deberían considerarse formas de transmisión de calor, porque solo ellas dependen exclusivamente de un desequilibrio térmico para producirse. Conducción es la transferencia de calor que se produce a través de un medio material por contacto directo entre sus partículas. Cuando existe una diferencia de temperatura y en virtud del movimiento de sus micropartículas, el medio puede ser sólido, líquido o gaseoso, aunque en líquidos y gases solo se da la conducción pura si se excluye la posibilidad de convección. Este es el único mecanismo de transferencia de calor que se da en los sólidos o que es posible que se lleve a cabo en los sólidos. Si el extremo de un clavo de hierro se coloca en una flama, se va a calentar rápidamente, que no va a ser posible sostenerlo con la mano desnuda. El calor penetra el clavo por el extremo que está sobre la llama y luego se transmite por todo lo largo de esta, hasta llegar a nuestra mano. El fuego hace que en la región que está directamente sobre él, los átomos tengan más energía cinética por medio que sus vecinos que están más fríos, así que empujan a sus vecinos transfiriéndoles algo de su energía y los vecinos empujan a otros continuando así a través de todo el material. El proceso continúa hasta que el incremento del movimiento ha sido transmitido hacia todas las moléculas, con lo que todo el cuerpo se calienta. Convección. La transmisión de calor por convección se compone de dos mecanismos simultáneos. El primero es la transferencia de calor por conducción debido al movimiento molecular a la que se superpone la transferencia de energía por el movimiento de fracciones del fluido que se mueven accionadas por una fuerza externa, que puede ser un gradiente de densidad o una diferencia de presiones producida mecánicamente o una combinación de ambas. La cantidad de calor transferido por convección se rige por la ley de enfriamiento de Newton. Los líquidos y gases transmiten el calor principalmente por convección, la cual se define como la transferencia de calor por medio de corriente generada por una diferencia de densidades. Un ejemplo claro es una olla con agua, así como se muestra en la imagen. La ponemos a calentar. Entonces, se da la situación que el agua que está en el fondo, la que está cerca del fondo, está en contacto directo con el fondo de la cacerola debido a la conducción del calor. Esta agua que se encuentra en las capas inferiores se calienta. Al calentarse se dilata. Cuando se dilata, la densidad de ese líquido disminuye y al disminuir la densidad, el líquido sube, por lo que los líquidos más densos se van al fondo y los menos densos flotan encima. Entonces, debido a que el agua que está abajo es menos densa, esta sube y a su lugar lo toma el agua más fría, la cual baja y esta queda en contacto directo con la parte caliente de la cacerola, de manera que ahora esta agua se va a calentar, se va a dilatar y su densidad va a disminuir y por lo tanto va a subir y la de arriba vuelve a bajar, y es ahí cuando se empieza a crear esas corrientes de convección que se logran ver. Radiación. Se puede atribuir a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivas. En ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita
emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Este mecanismo no necesita de un medio interventor, o sea, se puede llevar a cabo en el vacío. Es el único mecanismo de transferencia de calor que no requiere de un interventor. Este también es el mecanismo más rápido y es el mecanismo con el cual el Sol nos da el calor. El empleo de la segunda ley de la termodinámica, o conocido mejor como energía en la termodinámica. Sabemos que esta energía no se limita a identificar la dirección de los procesos, y la segunda ley también afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. Antes de todo, la termodinámica es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con la energía, trabajo y calor. Eso quiere decirnos que en termodinámica la energía se puede transferir de un sistema a otro, a través de un trabajo, o una transferencia de calor o masa. Un breve ejemplo puede ser un horno que lo tengamos encendido, va a transferir calor a una masa de pan. Esto va a influir que el pan crezca y podamos tener dicho trabajo. Pero también tenemos que entender que en la termodinámica existe una ley que se llama cero, o mejor conocida como equilibrio térmico. ¿Qué quiere decirnos esto? Un breve ejemplo en el cual podamos entenderlo puede ser que dentro de un horno a unos 120 grados introducimos una bandeja con 10 frascos para esterilizarlos. Luego de un tiempo, todos los frascos y la bandeja tendrán esos 120 grados. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Esto va a ocurrir por una condición llamada equilibrio térmico, según la cual la temperatura de un cuerpo se mantendrá estable, es decir, que nunca va a cambiar. Luego, cuando dos cuerpos o sistemas tienen la misma temperatura, están en un equilibrio térmico. ¿Y cómo podemos medir el equilibrio térmico? Con un termómetro, cuando usamos el termómetro para medir la temperatura de un sistema. Puede ser un cuerpo, una habitación o una olla de agua o lo que tengamos en ese momento. Esperamos que hasta la temperatura no cambie. En ese momento, el termómetro está en un equilibrio térmico con el sistema y en la realidad, el termómetro está midiendo su propia temperatura. Debemos también entender que en el proceso de la ley de la termodinámica existe una irreversibilidad de los fenómenos físicos. Estos procesos pueden ser tanto reversibles como irreversibles. Y un proceso reversible sabemos que se define como un proceso que puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Tanto así que la irreversibilidad de los fenómenos físicos es un concepto que forma parte de las leyes físicas y se trata desde el punto de vista de la termodinámica, que todos los procesos físicos son irreversibles. Es decir, un sistema termodinámico se traslada de un estado a otro y esa trayectoria va convirtiéndolo en energía, aunque cierta parte de esta se pierde en dicha trayectoria. En otras palabras, durante el camino de un estado termodinámico a otro, no toda la energía se transforma. Se pierde cierta cantidad debido al rozamiento intermolecular o las colisiones entre las moléculas, que pueden intervenir en dichos procesos. Como consecuencia, esa pérdida de energía no será recuperada, e incluso si el proceso llega a invertirse. Como todos los procesos naturales son irreversibles, se puede decir que la irreversibilidad de estos fenómenos es ideal y se estudia para comprender principios básicos de la termodinámica. Sin embargo, se ha observado que existen algunos procesos más irreversibles que otros, lo que lleva a los menos irreversibles a estar más cerca de la idealidad de los demás. Pero, en la ley de la irreversibilidad de los fenómenos físicos, o mejor conocida como la segunda ley de la termodinámica, está soportada principalmente por dos enunciados, que son fundamentales y logran reflejar el trabajo estadístico y de la observación que fue realizado para poder dar una explicación de dichos fenómenos físicos. Esto puede ser el aumento de la entropía de un sistema a lo largo del tiempo. Estos enunciados los podemos conocer como los siguientes. El enunciado de Clausius, que en pocas palabras este enunciado de Clausius lo que nos indica es que para poder enfriar un sistema por debajo de la temperatura a la cual se encuentra es necesario adicionar algún tipo de trabajo, lo que pone en evidencia al sentido de la propagación del calor, el cual debe ir naturalmente desde una fuente caliente hasta una fría. Un sentido contrario no puede darse de manera natural. Luego tenemos el enunciado de Kelvin, que este enunciado se basa en procesos cíclicos, es un ciclo.
los cuales son aquellos procesos que su estado final siempre será el igual a su estado inicial. Cabe destacar que sí se puede transformar el calor en trabajo, siempre y cuando el estado final en un sistema sea diferente al inicial. En pocas palabras, para sistemas que no sean cíclicos. Bien, otra forma de irreversibilidad conocida es la transferencia de calor, y es el proceso que ocurre cuando hay una diferencia de temperaturas entre un sistema y sus alrededores. Debido a una diferencia finita de temperatura, la única forma de invertir este proceso y restablecer es proporcionarle una refrigeración. Luego tenemos que entender que los procesos en los cuales se idealizan generalmente como reversibles van a incluir los siguientes: una reacción química restringida, una compresión o expansión restringida y su movimiento sin fricción, y una corriente eléctrica a través de una resistencia basada a cero. Luego, los procesos que son irreversibles incluyen una reacción química espontánea, expansión libre de gases y transferencia de energía como el calor debido a diferencias significativas de su temperatura. Máquina térmica. Una máquina térmica es cualquier dispositivo que convierte energía calorífica en trabajo mecánico. Las máquinas térmicas utilizan una sustancia de trabajo. Por ejemplo, para el caso de los motores de combustión interna, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible. En una máquina de vapor es el agua. Dentro de la máquina, la sustancia de trabajo experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión, y algunas veces puede cambiar de fase. También podemos decir que una máquina térmica es un sistema que recibe energía, hace un trabajo con esa energía y luego expulsa el sobrante para volver a su estado inicial y volver a recibir energía. Las máquinas térmicas cumplen un ciclo que va por pasos. Primero recibe energía de un reservorio caliente, que es algo que almacena energía calórica, por ejemplo, un combustible cuando se quema o el carbón cuando se calienta. También una placa que esté expuesta al sol y que haga que el agua se evapore. Ahora bien, ese vapor hace un trabajo a su alrededor cuando mueve algo. Entonces el sistema hace un trabajo y al hacerlo pierde energía. El sobrante de energía lo devuelve a un reservorio frío. Hace esto porque en el caso del vapor, cuando mueve la turbina, ésta se empieza a enfriar y empieza a perder energía interna y se vuelve agua y disipa el calor sobrante para después volver a recibir calor y repetir el ciclo. Entonces expulsa la energía recibida sobrante. Una cualidad importante de las máquinas térmicas es la eficiencia, que es cuando la energía recibida por el calor se convierte en trabajo. En las máquinas térmicas la energía que recibe siempre va a ser mayor al trabajo realizado y siempre habrá un sobrante de calor expulsado, porque según el enunciado de Kelvin en la segunda ley de la termodinámica, es imposible que exista un sistema que reciba calor y lo transforme completamente en trabajo. Ejemplos de aplicación de la segunda ley de termodinámica. La eficiencia y mantenimiento de las cámaras de combustión en los automóviles, en todas las bombas y conductos de las centrales termoeléctricas, en todos los procesos químicos donde se requieran crear tabletas que puedan transformarse en alguna clase de vapor o gas, en la construcción de edificaciones, en el estudio de cambios de fase de las diferentes sustancias, en la construcción de máquinas térmicas, en el estudio del rendimiento de reacciones energéticas, el estudio de la viabilidad de reacciones químicas, el estudio de las propiedades térmicas de los sistemas. La segunda ley de termodinámica se encuentra implícita en todos los procesos que ocurren en el universo. La entropía siempre es creciente, aunque en algunos sistemas parezca disminuir. Por ejemplo, en el aprendizaje hay entropía. Hay personas que aprenden las cosas rápido y recordarlas con facilidad y se dice que son personas con baja entropía. Otro ejemplo sería la fuerza de fricción que genera menos eficiencia en el funcionamiento de las maquinarias, porque aumenta la cantidad de energía disipada que no puede emplearse eficientemente. Lanzar un dado, por ejemplo, tiene mayor entropía que lanzar una moneda, porque en la moneda solo podemos obtener 2 resultados, mientras que al lanzar el dado se pueden obtener 6 resultados. Entonces se puede decir que cuanto más eventos sean probables, más entropía existe.